Bueno, hermanos, hoy venimos a hablar sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nada más precioso y conmovedor y teológicamente inescrutable que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Venimos a hablar de algo que es una fiesta, ¿verdad? Lo celebramos. Y creo que así vamos a terminar ese sermón, celebrando. Pero es importante, en medio de toda esta fiesta, reflexionar por qué es una fiesta. Y eso es una fiesta porque la luz de Cristo, o Cristo, que es la luz del mundo, se hizo presente. Ahora, si yo prendo un foquito más aquí, no pasa nada, ¿verdad? Porque todo está súper iluminado. Pero cuando hay completa oscuridad, completas tinieblas, cuando un pueblo está completamente caído en oscuridad y llega la luz del Salvador, hay que hacer una fiesta. Entonces quisiera que reflexionemos un poco en eso mientras vamos escuchando el mensaje del día de hoy, porque sé que todos nosotros en esta época lo celebramos por temas de la unión familiar, ¿verdad? Se une la familia, hay más disposición de la familia a escuchar del Evangelio, eso es cierto. Amén. La familia se junta, podemos compartir más, podemos dar un regalo, ¿verdad? Qué precioso es dar un regalo, qué precioso es dar, ¿verdad? Un artículo que estaba leyendo ayer decía, Dios no es más glorificado cuando no regalas nada, ¿no? O Dios no es más glorificado cuando regalas algo de más valor. Es simplemente un acto de dar. Y es algo bonito. Dar un regalo a alguien siempre es bonito. Ciertamente hay mucho materialismo y codicia y comercio que quieren robar el protagonismo de este evento a nuestro Señor Jesucristo, pero podemos decir que la historia misma, al estar dividida en antes de Cristo y después de Cristo, nos ha demostrado que nada puede quitarle el protagonismo a nuestro Señor Jesucristo. Nada puede quitarle el protagonismo al Señor Jesucristo de la historia de este mundo, de la historia de la redención y de ser el Hijo de Dios, el que todos nosotros vamos a adorar y que nos vamos a postrar delante de Él y lo vamos a adorar por la eternidad. Seguimos celebrando su nacimiento, aunque el mundo quiere negar incluso eso, incluso su nacimiento. Seguimos nosotros como creyentes dando testimonio que la luz del mundo vino y se ha hecho presente. Así que vamos a ir un poquito viendo pequeñas partes de este texto que ha leído nuestro hermano Adam y vamos a recordar algunos principios que debemos tener en mente para esta Navidad. Oremos primero. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por lo que tú nos pones delante de nosotros para alimento espiritual. Te ruego Señor que me permitas, Señor, en medio de esta gripe o este pequeño malestar, que tú, Señor, me permitas ser claro, no ser de distracción, y que podamos, Señor, todos juntos regocijarnos al ver que tu Hijo Jesucristo, la luz del mundo, ha llegado a nosotros. Que podamos ver esa verdad, abrazarla, de tal manera que podamos salir de este lugar y el martes en nuestra reunión con la familia podamos también testificar, no solamente con valentía, sino principalmente con amor, acerca del mensaje de tu Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, algo que quisiera que veamos primero, hermanos, es dónde nació Jesús, ¿verdad? Todos sabemos que nació en Belén, pero ¿qué estaba sucediendo en Belén? Es importante saber. Belén estaba en medio del dominio romano. Judea estaba bajo el control del Imperio Romano también. La región completa estaba políticamente inestable y con tensiones frecuentes entre los judíos y las autoridades romanas. Belén, como muchas aldeas de la región, no era una ciudad rica. Belén era una ciudad pobre, hacían simplemente pan. La mayoría de sus habitantes eran campesinos, artesanos y pastores que vivían con recursos limitados. Mucha gente se estaban mudando de una ciudad a otra. Cuando hay personas en la autoridad que aplastan a la gente, que humillan a la gente, que empobrecen a la gente y se deleitan en eso, los pueblos se mueven de un lado a otro
y esa inestabilidad produce aún más pobreza. Es por eso que dice Lucas capítulo 2, versículo 7, hablando de cuán pobres eran estos lugares, que María y José no encontraron posada. Todos los lugares estaban abundando de gente y tuvieron que ir entonces a una granja, a un lugar más cómodo, a un lugar donde hayan animales, pero no los recibían en ningún lugar. En la misma granja donde estaban, no los recibían en la posada, así que tuvieron que ir al lugar donde nacieron, donde estaban los animales, y allí nació el niño Jesús y lo pusieron a descansar en un pesebre. El pesebre no es la casita que generalmente vemos en un nacimiento, pensamos que eso es el pesebre. El pesebre es, ahora nosotros lo vemos y lo hacen bonito, ¿verdad? Lo hacen como una camita para poner la imagen del niño, bueno, los que usan nacimiento, ¿no? Pero, ¿qué es un pesebre en sí? Un pesebre es como una madera grande y ahí ponen toda la comida de las bestias. Y todas las bestias vienen y comen ahí y dejan todo eso sucio. Y la comida no se limpia de un día para otro. Ese es un lugar que está constantemente sucio, embarrado de comida, de baba de los animales. Y allí descansó nuestro Señor Jesucristo. Ese fue su primer lugar de descanso. Hasta ahí, hermanos, de ahí simplemente podemos sacar tantas enseñanzas para nuestras vidas, hermanos. Esta Navidad, ¿qué esperamos? De repente estamos esperando, no, yo quiero este regalo y tiene que costar el precio que dijimos en el acuerdo, ¿verdad? Y si no me gusta, pues me molesto, ¿no? Me indigno. Ayer salimos a comer con mi esposa y escuchaba a una familia hablar ahí y decían de cómo se expresan los jóvenes ahora cuando dicen, mira, ¿me perdonarás? ¿No? Y luego proceden a decir una sarta de ofensas, ¿no? Pero se presentan con eso. Y eso nos habla del egocentrismo y de cómo nuestra sociedad está creciendo. Yo desde que estaba preparando ese mensaje, hermano, lo primero que me quedé pensando fue en eso. Nuestro Señor Jesucristo durmió en un pesebre. Cuando a ti te hospeden, hermano, en cualquier lugar, perdón que me vaya a la aplicación directamente, ¿ok? ¿Ya? A los amantes de la predicación expositiva. Perdóneme que me salte a la aplicación ya, pero no quiero dejar pasar ese punto, hermano. Cuando te hospeden y te digan, tengo esto, ¿tú qué dices? Amén. ¿Tienes un pesebre? Amén. ¿No? Cuando lo despertaban a D.L. Moody, el doctor Moody, le decían, Señor, pastor, está cómodo ahí durmiendo en el piso de esta iglesia. Qué mal que no le han conseguido un espacio para que duerma. Y él decía, sí, estoy cómodo, estoy más cómodo que el Señor Jesucristo en la cruz. ¿Verdad? Hermanos, no tenemos nada que exigir. Esta Navidad no tenemos nada que exigir y tenemos todo que dar. Como pastor o predicador, a veces recibimos mucha hospitalidad de los hermanos y les agradezco, hermanos, y el pastor Daniel también les agradecemos inmensamente. Y podemos recibirlo con un corazón agradecido. Pero el día que lo demandemos, deben exhortarnos con amor, pero recordarnos el pesebre del Señor Jesucristo. Y el día, hermano, que también a ti te ofrezcan algo y de repente no se dé como tú esperabas. Recuerda el pesebre. Mi Señor durmió en un pesebre. Yo me puedo humillar. Yo puedo caminar más. Yo puedo cargar más. Yo puedo hacer todo el resto. Jesús también nació en un mundo que estaba lleno de tinieblas, que estaba siendo completamente corrompido. Los líderes corruptos de Roma usaban la religión para enriquecerse e imponer mandamientos de hombres sobre los mandamientos de Dios. Tanto las autoridades romanas como las autoridades judías habían tomado la Escritura para su favor. Los líderes romanos habían contaminado a los pueblos con sus costumbres abusivas y pervertidas. Esos eran hombres que abusaban de niños públicamente, que abusaban de niños en sus piscinas y les llamaban pequeños peces. Y los violentaban, eran simplemente pedófilos que estaban en la autoridad. Por otro lado, los judíos, que eran los que debían estar listos para la llegada del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, esperaban un Mesías desde un enfoque terrenal, y hemos hablado muchas veces de esto. Ellos esperaban un libertador violento, ¿no? Un Alejandro Magno, o lo que sería para nosotros un Simón Bolívar. Ellos anhelaban libertad
pero no libertad de su pecado, sino que anhelaban libertad del imperio romano, deseaban ser un pueblo libre. Así que no estaban listos para reconocer la llegada del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Si los judíos no podían reconocer al Señor Jesucristo porque habían manchado todo el aprendizaje teológico y bíblico que habían tenido del Antiguo Testamento desde su infancia con sus costumbres y sus mandamientos, ¿quién entonces podría reconocer al Mesías cuando llegue? Habían varias diferencias entre los pueblos, diferencias sociales, económicas, y esto causaba divisiones y peleas entre los pueblos. Y finalmente, una de las evidencias que la Biblia usa para decirnos que un pueblo ha alcanzado el mayor nivel de su maldad y de su corrupción. La autoridad a cargo de Herodes mandó a dar muerte a todos los niños recién nacidos en Belén. Cada vez que la palabra de Dios nos muestra a un pueblo corrupto, nos muestra a un pueblo que asesina a los niños. Nos muestra a un pueblo que asesina a los recién nacidos, a los indefensos. Y eso nos hace pensar, hermanos, que nosotros vivimos en un mundo muy similar. Vivimos en un mundo lleno de tensiones políticas y sociales, donde los países están divididos por conflictos internos y externos. La inestabilidad política y económica de nuestro país obliga a muchos a dejar sus hogares e ir a otros lugares. Como en los tiempos de Jesús, la desigualdad social genera también divisiones, resentimientos y peleas entre las comunidades. Religiosamente, ¿cómo estamos? Bueno, vivimos en un tiempo en que las tinieblas se han hecho presentes en las religiones de muchos. Muchos líderes religiosos han distorsionado la verdad del Evangelio para sus propios intereses, enriqueciendo sus vidas mientras imponen reglas humanas que desvían a las personas del verdadero camino de Dios. Por otro lado, las culturas del mundo se han propagado con valores abusivos, con valores moralmente corruptos que contaminan nuestra sociedad con prácticas que deshonran a Dios. Y al igual que los judíos en la época de Jesús, muchas personas hoy buscan soluciones terrenales a asuntos espirituales. Anhelan libertad de las circunstancias políticas o económicas, pero ignoran la esclavitud más profunda, la esclavitud de su pecado. No reconocen su necesidad de un Señor, de un Salvador. Tal como los judíos no estaban listos para aceptar al Mesías cuando llegara, y peor aún, buscaban respuestas en una nueva espiritualidad, nosotros también, nuestra generación está lleno de personas que se consideran personas espirituales. Ya no es simplemente aborrezco la religión, nadie lo va a decir así, suena muy feo. Hay que decir otra cosa, sí soy una persona espiritual, pero no soy religioso. Soy una persona espiritual porque tengo imágenes de Buda, imágenes hindúes en mi casa. Y eso está en todos lados aquí en nuestra zona de Miraflores. Incluso en los gimnasios, en las tiendas, en diferentes lugares. Las personas pretenden haber encontrado un camino espiritual en algo que no les pone ninguna restricción, que les permite vivir completamente en su pecado y que, además de eso, les da un deporte como el yoga o la meditación vacía, que es algo cool de hacer. Está de moda. Entonces ahora ser espiritual está de moda, pero no reconocen al Mesías. No pueden reconocer al Salvador, pero ni siquiera quieren hacerlo. Las divisiones sociales y las injusticias, los actos de violencia en nuestro país son cada vez más evidentes y más comunes. Se muestra la corrupción del ser humano cada día en las noticias y también en nuestras calles. La vida humana es despreciada como lo evidencia la legislación del aborto en muchas naciones, donde la vida de los más vulnerables, los pequeños, los recién nacidos, son nada. Y el pretexto es, tengo un derecho personal sobre mi propio cuerpo. Decía Sócrates, si quieres corromper a un pueblo, corrompe a las mujeres. Y eso es lo que ha hecho este pueblo. Han corrompido a las mujeres, les han quitado su afecto natural por lo más precioso y el don único que tienen ellas, de poder concebir a un bebé.
y les han quitado ese afecto natural, las han avergonzado y les han hecho pensar que es cool, que es una cuestión muy moderna y muy de tu ser el querer matar a tu hijo en tu vientre. Las autoridades que deberían proteger a los indefensos son quienes aprueban leyes y así contradicen el diseño divino y promueven la cultura de muerte y egocentrismo en todos los ciudadanos. Sin embargo, hermanos, en medio de estas tinieblas, la luz de Cristo sigue brillando a través de su iglesia, a través de su palabra. Así como Jesús nació en circunstancias humildes para traer salvación al mundo, Él sigue llamando hoy a los corazones de las personas para que encuentren en Él esperanza, paz y redención. Este es el desafío que nosotros como iglesia tenemos, hermanos, de proclamar la luz de Cristo en un mundo lleno de tinieblas, de ser la luz del mundo en un mundo de tinieblas. Debemos ser heraldos de su verdad, debemos mostrar su amor, debemos señalar al verdadero Salvador, quien vino a liberar no solamente de los problemas terrenales, o mejor dicho, no vino a liberar a las personas de los problemas terrenales, sino más bien a dar vida eterna a quienes creen en Él. Y eso lo vemos en el mismo caminar del Señor Jesucristo en los Evangelios. Él no estaba haciendo una protesta social para acabar con los problemas terrenales. Él estaba atacando la raíz del asunto, el pecado del hombre. Había esclavitud, había prostitución, había abuso de autoridad. Y el Señor Jesús dijo, mi mensaje es el Evangelio. Este es el Evangelio que transforma a las naciones. Vivimos en un mundo muy similar en el cual Jesús nació. Y por eso mismo necesitamos la luz de Cristo. Por eso el profeta Isaías en capítulo 9, versículo 2, profetizó acerca de Jesús diciendo, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Él ilumina nuestras vidas. Basta con recordar por un momento, hermanos, cómo vivías cuando no conocías la luz de Cristo. ¿Cómo era tu vida? Es aterrador pensar en volver a esa vida. No importa si has sido una persona súper inmoral o fuiste incluso una persona moral con buenas notas, buenas calificaciones, obediente a los padres y que hacía las cosas muy bien ante la sociedad. Nuestra vida moraba en tinieblas. Nosotros necesitamos a Cristo. Necesitamos a Dios con nosotros. Como dice también el profeta Isaías en capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Y algunas versiones explican qué significa Emmanuel y dicen que significa Dios con nosotros o Dios está con nosotros. ¿Qué mayor consuelo que es, hermanos? Cuando nosotros pasamos estas fechas, hermanos, y ya van pasando los años y algunas personas con las que solíamos celebrarlos ya no están por la edad, por que han tenido que partir, por motivos de viaje o por algunas otras razones, debemos recordar esta verdad. Dios con nosotros. Y la Navidad es acerca de Él. La Navidad es acerca de su mensaje. Podemos extrañar a la familia humanamente, pero tenemos que hacer todo lo posible, hermanos, para que todas las personas que estén este martes en nuestra reunión de Navidad vean la luz de Cristo. Sepan que hay una luz. Sepan que hay un Salvador que quiere morar con ellos, que quiere darles perdón, que quiere darles misericordia. ¿Alguien necesita agüita por ahí? ¿Sí? ¿Está bien? Ahora te preguntarás, ¿por qué Dios envió a su Hijo para dar su vida por nosotros? Dios ya había enviado profetas,
sumos sacerdotes y reyes. Pero todos ellos, ¿qué pasaba? Tenían fallas. Todos ellos tenían pecados. Eran hombres falibles que pecaron. Pero Jesús era y es Dios santo, justo, limpio, irreprensible, sin mancha. Y es Dios con nosotros. Dios envió a Jesús, su Hijo, porque los profetas, los sumos sacerdotes y los reyes, aunque desempeñaron roles importantes en la historia de la redención, no pudieron reconciliar a la humanidad con Dios. Los profetas, ¿qué hacían? Ellos anunciaban lo que Dios les decía, pero no podían salvar. Nosotros anunciamos su mensaje hoy, pero no tenemos poder en nosotros mismos para salvar. Los profetas eran portavoces de Dios, eran proclamadores del mensaje de Dios, anunciaban el juicio de Dios y resaltaban la necesidad de arrepentimiento en su pueblo. Sin embargo, ellos no podían ofrecer una solución definitiva para el pecado. Pero Jesús, por el cumplimiento de todas las profecías y habiendo sido obediente a toda la ley en acto, en mente y en motivación, llevó a cabo la obra de salvación en la cruz, y en su sacrificio hay salvación. Los sumos sacerdotes, ¿qué hacían los sumos sacerdotes? Ellos intercedían por el pueblo y hacían sacrificios, pero sus sacrificios eran temporales. Y aunque ellos se presentaban delante de Dios para dar sacrificios para que Dios perdone al pueblo, ellos también tenían que pedir perdón por sus propios pecados. En el caso de ellos no era el justo por los injustos, sino era el injusto temporalmente por el injusto. De manera que no podíamos poner nuestra esperanza ni siquiera en los sumos sacerdotes, hombres que eran apoyados incluso por todo el pueblo para que sean moralmente correctos. Ni aún en ellos podíamos poner nuestra esperanza. Los reyes que gobernaron en Israel por un tiempo demostraron autoridad, algunos de ellos demostraron devoción, algunos de ellos escribieron pasajes de la Escritura preciosos guiados por el Espíritu Santo. Sin embargo, también luego nos mostraron que eran hombres pecadores como cualquiera de nosotros. Jesús vino como el Rey eterno, como el cumplimiento de la promesa de que un día del linaje del rey David vendría el Salvador. Pero tanto David como Salomón y otras autoridades nos demostraron que aunque podían servir a Dios y aunque tenían un corazón contrito y humillado, también tenían un corazón pecaminoso y sucio de pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo es el Rey que ha reinado, reinará por siempre y nunca verá corrupción. Por eso el nacimiento de Jesucristo es el evento más importante de la historia de la humanidad. Porque en ese pequeño pesebre, en ese cajón en el cual comían las bestias del campo, moraba la presencia del Dios eterno. En ese pequeño y humilde pesebre moraba aquel a quien la Escritura describe como el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de la salvación, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera, el alfa y el omega, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Señor de nosotros, el médico de los enfermos, el Salvador del mundo, el león de la tribu de Judá, el Hijo del hombre, el fundamento de nuestra fe, el juez justo, el alfa y el omega, el Cordero que es digno de nuestra adoración. Él moraba en ese pequeño ser y ese pequeño ser descansaba en un pesebre. Todo ese ser, Dios mismo moraba en ese pesebre. Y en ese momento lo hacía en la delicadeza y la ternura de un bebé. Por eso dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros, en cada uno de nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, más humillación, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que es mayor que todos los reyes, aquel que es mayor que todos los profetas y aquel que es mayor que todos los sumos sacerdotes, es la luz del mundo. Y siendo todo eso, habitó entre nosotros los pecadores y soportó que nosotros, pecadores como somos, escupamos su rostro, le demos de latigazos, nos rebelemos contra él. Y tú puedes pensar, sí, pero esos fueron los romanos, ese no fui yo. ¿Cuánto tiempo conocemos del Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces, sabiendo lo que no le agrada, hemos perseverado en el mal? ¿Cuántas veces, sabiendo lo que le agrada, no hemos vivido conforme a lo que Él ama, a lo que Él demanda de nosotros? Y aún así, su fidelidad le rodea y su fidelidad se renueva y su misericordia se renueva cada mañana para con cada uno de nosotros. Ese inmenso amor, ese gran amor, moraba en ese pequeño pesebre. Aquel que es mayor que los reyes y los profetas y los sacerdotes, es aquel que es tu Salvador ahora. Si tú has creído en Jesucristo, te has arrepentido de tus pecados y has confesado al Señor como tu Salvador, tu único mediador y tu Señor. Ese es tu Señor y te ama. Pero también Él demanda de nosotros, hermanos, que veamos ese caminar y nos sometamos a su señorío. Porque Él es bueno, para siempre su misericordia, pero Él también es santo, justo. Mira lo que dice el Salmo 113, versículos 5 al 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Y dice, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Para Dios, nuestro Creador, mirar al cielo y la tierra es humillarse. ¿Cuánto más? Hermanos, Él es más grande que todo el universo. Y Él vino a morar en el cuerpo de un bebé pequeño, tan frágil como es un bebé pequeño, tan hermoso como es un bebé pequeño, tan suave como es un bebé pequeño. Pero todo eso conteniendo la grandeza de nuestro Señor. Por eso la encarnación es a lo que vamos a seguir estudiando por la eternidad con nuestro Señor. Miren capítulo 1 de Juan, versículo 14. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo nos habla de la encarnación y obviamente hay mucho más que ver, pero vamos a ver un pequeño punto nada más. Él se hizo carne. Él vino a servir y no a ser servido. Su humildad fue evidente desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, como acabamos de ver en Filipenses. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo era necesaria para demostrarnos muchas cosas, pero quiero resaltar algunas. Primero, lo que hemos visto hace un momento, su humildad. Si nuestro Dios es humilde, nosotros debemos manifestar también una vida de humildad. ¿Y qué es la humildad? Ya lo hemos dicho también algunas veces aquí. Mire lo que hizo Jesucristo. Él llegó y dijo, no, yo no soy tan bueno como para dar la vida por los demás, no creo que sea tan bueno. Mejor que lo haga otro. No, ¿sabes qué? Yo no soy tan buen maestro. Hay muchos mejores que yo. La humildad no es eso. Humildad no es pensar lo peor de ti. Humildad es servicio sacrificial. Me cuesta, me duele, me humilla, me aplasta, pero lo hago porque te amo.
La humildad es esa. La humildad no es pobreza tampoco. En nuestro país se dice muchas veces eso, ¿verdad? Es gente humilde. ¿Y cuántos hemos conocido gente que en medio de su fracaso financiero levanta su puño con rebeldía y dice, no quiero entregar mi vida a Cristo? Quiero seguir en mi alcoholismo, en mi maltrato a las personas, en mi egocentrismo. La pobreza no es una evidencia de humildad tampoco. Pero la humildad verdadera es servicio sacrificial. La humildad verdadera es como el Señor Jesucristo. Yo no debería estar aquí. Parece que no me corresponde, pero voy a ir a un pesebre. Y voy a dar mi vida por ti. Y voy a sufrir el maltrato de otras personas por ti. Humildad de sacrificio y servicio juntos. Hermanos, yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestras batallas, nuestras luchas, pero a veces en este mundo tan alejado del sacrificio, tan alejado de las dificultades, del padecimiento, en este mundo de comodidad, cualquier cosa que nos incomode o cualquier cosa que ponga carga sobre nosotros es algo entonces que no quiero rechazar. Prefiero estar tranquilo, no hacer nada, no servir a nadie, no ayudar en nada, que nadie me pregunte nada, no quiero rendir cuentas, no quiero involucrarme con nada, solo quiero que me sirvan. Eso no es humildad. Humildad es servicio a los demás, aunque nadie te lo reconozca. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien puede dar un poquito de agua, por favor? Sí, ahí está. Gracias. También la encarnación cumple la profecía de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Él predice el nacimiento de Jesús diciendo, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía, escuchen esta parte, la soberanía reposa sobre sus hombros. Jesús no vino a regañadientes a dar su vida. Nadie me quita mi vida, yo mismo la pongo, dice el Señor Jesucristo, y la vuelvo a tomar. Él es Dios. En esos pequeños hombros de un bebé estaba la soberanía y el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Él es el Padre eterno, poderoso, príncipe de paz, admirable consejero, como hemos cantado también hace un momento. Este mensaje nos muestra que Jesús, aunque se encarnaría, no dejaría de ser Dios. Su soberanía reposaría sobre sus pequeños hombros. Es decir, que en el pesebre, en ese delicado bebé y en esas pequeñas manitos, reposaba el sostenimiento de todo el mundo. Como dice Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aunque Él era un pequeño bebé, Él no soltó la creación. La creación nunca salió de su dominio. La creación nunca dejó de ser sostenida por nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor se encarnó y así su humildad se nos hizo visibles. Y también se encarnó cumpliendo las profecías, pero también se encarnó, hermanos, para dar salvación y traer paz entre el hombre y Dios. La encarnación es sumamente necesaria, indispensable para la salvación del hombre. Aunque la encarnación por sí sola no nos salvó, es esencial en el plan de Dios para la salvación.
Jesús, al hacerse hombre, ofreció un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 17 al 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hay muchas personas que dicen, sí, pero Jesús nunca pecó, ¿qué va a entender de mi pecado? No, Jesús fue tentado en todo. Tú has sido tentado en todo, yo he sido tentado en todo y hemos caído. No sabemos lo que es resistir 33 años de vida a la tentación como el Señor Jesucristo lo hizo. Así que Él conoce más de cerca la fuerza de la tentación. Él conoce más de cerca la capacidad de Satanás para armar artimañas y planes para hacerte caer. Y Él es aquel que está listo para ayudarte en la tentación. Su omnipresencia no solamente lo hace omnipresente para mirarte en tu pecado y pensar que te va a juzgar, sino para mirarte en tu pecado y entonces tú puedes correr a Él y decir, Señor, tú eres omnipresente, tú sabes todo lo que me está tentando, ayúdame a superar la tentación. Su omnipresencia es nuestra esperanza. Su omnipresencia nos da esperanza en medio de la tentación y no es nuestra condenación. Su omnipresencia es nuestra puerta de escapatoria. Él nos dice, yo estoy aquí para ayudarte, fui tentado en todo, pero yo te voy a ayudar. Hebreos 4, versículo 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién es Él? Ningún sacerdote traspasó los cielos. Hay otra palabra aquí, gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué precioso este pasaje. ¿Y cuántas veces se repite la palabra gracia aquí? Jesús no está presente solamente en tu vida para ser una persona que evalúa tu conducta. Él no dice, mira, ¿sabes qué? Yo estoy ahí para ayudarte con tu conducta y que mejores cada día más. Él dice, yo estoy ahí para darte socorro, para que retengas tu profesión y me compadezco de ti. Jesús no está simplemente omnipresente en tu tentación, encarnado, diciendo, eso no es correcto lo que estás haciendo, no me parece bien. No. Él se duele en tu tentación. Él se duele cuando tú sientes la disposición a pecar. Y Él se acerca a ti con compasión a ayudarte. Y ese es el corazón mismo de los apóstoles. Es el corazón de Pablo que dice, yo con ustedes he estado llorando día y noche, amonestándolos para que anden conforme al Señor. Sí, amonestando, sí, exhortando, pero también, ¿qué cosa? Llorando. Porque ama, porque se duele del pecado, porque se duele de la ofensa que es el pecado a Dios y se duele de cómo te afecta el pecado a tu vida. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, yo estoy ahí para que puedas hallar gracia para el oportuno socorro. Y esta última palabra es importante. En Jesús, en Cristo, podemos encontrar gracia para el oportuno socorro. Cristo es el oportuno socorro para este mundo caído. Cristo es el oportuno socorro para este mundo en tinieblas. Cristo nos ha mostrado su gracia y al venir a este mundo y hacerse hombre como cada uno de nosotros. Y por eso es que recordamos y celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque entendemos el significado de su nacimiento. ¿Cuál es el significado de su nacimiento? Que un Redentor ha llegado, que hay esperanza para este mundo caído,
que no importa lo que hayas padecido, que no importa lo que hayas hecho con tu vida, que no importa el nivel de corrupción que hayas alcanzado, hay un Salvador que está listo para tu oportuno socorro. Y no solamente eso, sino para darte gozo en la vida, para darte esperanza en la vida. Mira lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14. En la misma región había pastores que estaban en campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Esa es la reacción normal cuando alguien ve a los ángeles. Pero el ángel les dijo: no teman, porque traigo buenas nuevas, traigo buenas noticias, y son noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel, una gran multitud de los ejércitos celestiales. Imagínense, qué precioso este momento. Alabando a Dios, diciendo, y miren lo que dicen: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Ahora tenemos paz con Dios. Hermanos, cuando nosotros estábamos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados, Efesios dice que éramos enemigos de Dios. Y estábamos listos, y Dios estaba airado todos los días de su vida contra el pecador. Y nosotros estábamos listos para una condenación eterna. No había esperanza para nosotros. Pero gracias a esta encarnación, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él ahora tiene paz entre los hombres, en quienes Él se complace. ¿A quién estás amando? ¿Las luces o la luz de Dios, Señor Jesucristo, o las tinieblas? Mire ese versículo, súper conocido. Juan 3:16. Pero vamos a seguir leyendo más hasta el 18. Hasta el 21. Porque de tal manera amó Dios al hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora va a describir cuál es el juicio de Dios. Y este es el juicio de Dios, que la luz, nuestro Señor Jesucristo, vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El juicio de Dios, hermanos, no viene porque una persona crea en una filosofía y tú no le puedas ganar un debate. El juicio de Dios no viene sobre las personas porque ellas tienen otro tipo de convicción, otro tipo de cultura. El juicio de Dios viene porque los hombres, cuando no estamos con Cristo, amamos las tinieblas. Y Satanás le ha provisto herramientas a este mundo para que oculten esa verdad de que aman las tinieblas y en lugar de eso digan: no creo porque soy una persona intelectual. Soy un científico. Soy una persona que analiza. Soy un agnóstico. Si no veo, no creo. Tengo que analizar mejor. Dame más tiempo. E incluso verdades más morales como: me gustaría unirme a la religión, pero ahora no es mi momento. El día que lo haga lo voy a hacer bien. No soy un hipócrita. Quiero hacerlo bien. Todo eso, según la Biblia, son máscaras para ocultar ¿qué cosa? Amo las tinieblas. Si mi hermano, mis primos, mi hijo, mis padres no han venido a Cristo, es porque aman las tinieblas.
porque sus acciones son malas. ¿Cuál es nuestro mensaje entonces para ellos? A veces queremos corregir solamente la conducta de las personas que todavía no han creído. Y si alcanzaran un buen nivel de conducta y una buena profesión y unos buenos ingresos, quizás nos contentaríamos terrenalmente. Pero aún no tienen la luz de Cristo en sus vidas. Y esa es nuestra meta como creyentes. Y cuando la gente quiere entrar a debates y todo, nos preparamos y hablamos con ellos. Es buena la apologética, pero nadie va a ser salvo por la apologética, sino por el Evangelio, por el mensaje del Evangelio. Jesús no dijo, ganen todos los debates, entonces todos serán salvos. Jesús no dijo, métanse en todas las clases de discusiones y entonces serán salvos. Aprendan todos los diversos lenguajes y las diferentes posturas, entonces serán salvos. Predica el Evangelio, menciona que Cristo Jesús, la luz del mundo, vino en un bebé. Creció, maduró, creció tanto físicamente como espiritualmente. Predicó la palabra y el mundo que amaba las tinieblas lo aborreció, lo mató en una cruz. Pero Él resucitó al tercer día. Y ahora tú puedes tener esperanza si dejas de justificar tu pecado con filosofías huecas, con vanas sutilezas, con diferentes formas y excusas de tapar la verdad de que realmente amas las tinieblas. Esa es la condenación. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero ¿cuál debe ser tu testimonio, hermano? Para que estas personas te crean. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Que han sido hechas en Dios. A veces, hermanos, nosotros predicamos luz, pero no somos luz. Tenemos que testificar un carácter de acuerdo a la palabra del Señor. Mire lo que dice Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros que somos creyentes, nosotros que nos hemos arrepentido y hemos creído en ese mensaje, ¿cómo estás andando? ¿Cómo estamos andando? ¿Sigues en tinieblas? ¿O realmente estás disfrutando la luz de Cristo? Cuando tú les testificas a las personas pueden ver una persona que simplemente sabe mucho pero vive poco, o pueden ver a alguien y decir, mira, no te entiendo bien, pero sea lo que sea que está pasando en tu vida, hay algo ahí. Y luego ellos tendrán sus justificaciones, pero nosotros seguimos amando, seguimos enseñando, seguimos teniendo gracia, seguimos teniendo misericordia, tal cual el Señor Jesucristo ha tenido contigo y con nosotros cuando no creíamos, y seguimos amando y seguimos testificando, siendo luz para ellos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3 dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Que ellos puedan decir de ti, hermanos, en esta Navidad, mira, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, hay muchas cosas que no creo, pero hay una cosa que no puedo negar. Esa persona vive en pureza y esa persona está agradecida con Dios, vive siendo luz. Eso no lo puedo negar. A veces cuando hablamos con muchos familiares nuestros o miembros de la iglesia, su opinión es, tú solamente te opones a las cosas que queremos hacer. Tú solamente tienes una fe que se basa en no bailo, no tomo, no voy a fiestas, no participo, no hago esto, no hago lo otro, y tu fe es simplemente negativa, pero tu fe nunca está en acción. Tu fe nunca dice, yo te apoyo, yo te amo, yo te doy, yo te abrazo, yo estaré ahí para ti, yo tengo compasión de ti, yo voy a hablarte y no solamente voy a convencerte, sino que demuestro el testimonio de amor de Cristo hacia las personas. Esta Navidad, hermanos, nos presenta un reto, pero también una gran oportunidad.
Y quiero animarte a esto, hermanos, de manera muy práctica. Sé una persona que desprenda amor de Cristo. No simplemente amor hospitalario, pero amor hospitalario de Cristo. Porque cuando nosotros somos hospitalarios, amables, serviciales y todo, pero no mencionamos a Cristo y no mencionamos su mensaje y no mencionamos la esperanza, entonces la gloria, ¿quién se la lleva? Oye, qué linda es esta persona, qué amable es esta persona. Vamos a tomar un selfie. Eres muy linda, eres muy lindo. Démosle gloria a quien gloria merece, a nuestro Señor Jesucristo. Quiero animarte que recuerdes este martes en tu celebración de Navidad que celebramos el nacimiento de Cristo, que es el evento más trascendental de la historia, donde la luz del mundo vino a iluminar la oscuridad del pecado y la desesperanza de este mundo. En medio de un mundo marcado por injusticia, divisiones y tinieblas, Jesús nació en humildad para traer redención, paz y vida eterna. Él superó las limitaciones de los profetas, sacerdotes y reyes. Su encarnación nos recuerda que Dios está con nosotros, cumpliendo su promesa de salvación y ofreciendo esperanza a quienes habitan en las sombras de la muerte. Jesucristo, el Emmanuel, sigue siendo la luz que transforma vidas y sigue siendo Dios con nosotros. Pero también, como dijo nuestro hermano Tim Keller, la Navidad no significa esperanza para el mundo, a pesar de todos sus problemas interminables, sino que también significa esperanza para ti y para mí y para todos nuestros fracasos interminables. Podemos estar pensando al escuchar este mensaje en qué voy a hacer el martes, qué necesitan mis hermanos, o qué necesita mi familia, qué necesitan los demás. Tú necesitas de Cristo, hermano. Los creyentes necesitamos recordar ese día y decir gracias, Cristo, por venir por mí. Ayúdame a servir sacrificialmente en mi familia, en mi trabajo y en mi iglesia. Estar involucrado, no solamente con mi familia, sino también en mis responsabilidades y mi trabajo, pero también en mi iglesia. Ayúdame a servir sacrificialmente. Y si tú nunca habías escuchado acerca del Evangelio, quiero decirte que esta luz sí va a exponer tus pecados. Te va a obligar a decir, Señor, perdóname por mi fornicación. Señor, perdóname por mi lujuria. Señor, perdóname por mis mentiras. Señor, perdóname por mis chismes, por mis artimañas para hacer el daño a la gente. Perdóname por mis robos. Tu pecado va a ser expuesto así delante de Jesús. Tú lo vas a tener que confesar. Pero esa luz también te perdona, cubre todas tus faltas y te libra de seguir viviendo en esas tinieblas. Hay perdón en Jesucristo. Hay gracia en nuestro Señor. ¿Qué preferirás? ¿La luz de Cristo y vivir con Él durante toda la eternidad? ¿Vivir una vida con propósito real en este mundo? ¿O satisfacer tu carne por unos años más? Cristo nos ofrece ese perdón. Él nos dice, arrepiéntete y cree. Arrepentirse es dejar tus pecados, aborrecer tus pecados, y creer es poner tu confianza en que solamente Jesucristo es tu Salvador, pero también que solamente Jesucristo te va a ayudar a dejar tus pecados. Jesucristo nos dijo, ven a mí y luego esfuérzate tú por dejar tus pecados. Él dijo, yo fijaré mis ojos en ti y te enseñaré el camino que debes andar. Los que vienen a mí encuentran descanso. Vengan a mí todos los que están cargados y turbados y yo los haré descansar. Los que vienen y viven en mí, de ellos mismos fluirán ríos de agua viva. En Él está todo eso. No está en ti. La capacidad de dejar el pecado, de alejarse y de aborrecer el pecado no está en ninguno de nosotros. Solamente en Jesucristo. Y cuando tú crees en Jesucristo, Dios pone su Espíritu Santo en ti y te capacita con poder de lo alto
con el mismo poder, dice Corintios, con el mismo poder que operó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Él vive ahora, ese mismo poder morará en ti y te hará capaz de decir no al pecado y sí a la obediencia al Señor. Y lo que es más increíble, te deleitarás en obedecer al Señor. Nuestro Salvador ha llegado, hermanos. Él ha nacido en un pesebre y nos ha dado un mensaje para anunciar. Este martes, oremos al Señor, que nos dé valentía, sí, pero que principalmente nos dé amor. Porque el amor es lo que nos hace realmente compartir el Evangelio. El amor rompe todo temor. Oremos. Padre Santo, gracias infinitas, Señor, por la encarnación, por la preciosa obra de nuestro Señor Jesucristo, de humillarse a nacer dentro de nosotros y humillarse a nacer en un pesebre y humillarse a soportar el maltrato de los hombres, los escupitajos, los insultos, las humillaciones, el hambre y la crucifixión, Señor. Pero gracias te damos también, Señor, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo está reinando a tu diestra, Señor. Y dice tu palabra, Padre, que nuestro Señor aún intercede por nosotros y prepara morada por nosotros. Qué increíble, Señor, qué belleza, qué servicio sacrificial, que ya habiendo muerto por nosotros y ya habiendo resucitado, Él aún sigue intercediendo por nosotros y aún construyéndonos un hogar para vivir en los palacios celestiales. Padre, danos ese corazón, que dejemos de pensar egocéntricamente, egoístamente en lo que yo quiero, en lo cómo me siento, en lo que yo quiero que suceda, en las formas que yo quiero que se den las cosas, y empecemos a mirar el mundo como tu Hijo Jesucristo. ¿Qué necesitan mis hermanos? ¿Qué necesitan mis compañeros de trabajo? ¿Qué necesita mi jefe? ¿Qué necesita mi familia? Ayúdame a dárselo, Señor. Danos ese corazón de humildad de nuestro Señor Jesucristo. También danos, Señor, el amor y la valentía, Señor, para este martes. Abrir nuestra boca, detener esa conversación por un momento y decir, quiero leer este pasaje. Y simplemente quiero decirles que la luz del mundo vino y que Él ofrece perdón y gracia y misericordia para todos los que creen en su nombre. Ayúdanos, Señor, a ser honestos con nuestras personas que invitamos a nuestra casa o con los que vamos a visitar y compartirles este mensaje, Señor, pero que ellos no solamente puedan escuchar un mensaje de verdad y de luz, sino que también nosotros seamos luz y vivamos aquella verdad que predicamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.